Bienvenidos. Este es el Dr. Timothy Emmerich una vez más, trayendo el mensaje de fe y esperanza. Y espero que esto va a bendecir a usted y a todos los que van a ver por medio de este video. Por favor, si puedes agarrar su Biblia para que podamos estar juntos en el estudio de la palabra de Dios, que es muy importante. Esta enseñanza se llama doblemente. Y es muy importante que nosotros podamos poner mucha atención a esto, porque de esto depende completamente las clases de respuestas que vas a tener a sus peticiones y la manera que vas a vivir. Voy a comenzar con dos escrituras, o una escritura, pero dos diferentes versiones. El primero es Santiago 1, 5 al 8. Si pueden abrir su Biblia ahí, Santiago 1, 5 al 8. Y dice así: si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídele a Dios, que da a todos liberalmente y sin reproche, y se le dará. Pero pide con fe, sin dudar. Eso refiere a la mente, porque el que duda es como la ola del mar impulsada y echada por el viento. Porque no suponga que ese hombre que recibirá nada de Jehová es un hombre de doblemente inestable en todos sus sentidos. Inestable en todos sus sentidos. Otra voy a leer. Si necesitas sabiduría, pídele a Dios, generoso, y Él te dará. No te reprenderá por preguntar. Pero cuando le preguntas, asegúrate de que tu fe está solo en Dios, no vacías, porque una persona con lealtad dividida está tan inquieta como una ola del mar que es soplada y arrojada por el viento. El pueblo que no debe esperar a recibir nada de Jehová, ese pueblo no debe que esperar recibir nada de Jehová. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Santiago 1, 5 a 8. Es muy importante que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros podamos precisamente tener todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras vidas entregados a Él, viviendo por Él. Y en la introducción dice: la fe comienza cuando uno se conoce la voluntad de Dios. La fe comienza cuando uno conoce la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, debes que conocer su palabra. Entonces, estudiando la palabra, meditando la palabra, hablando la palabra, viviendo, haciendo hacedores de la palabra, es la llave de la victoria. Y dice: todo lo que necesitas de Dios, debes encontrar una promesa en la palabra de Dios primero. Entonces, si necesitas sanación, si necesitas auxilio financiera, cualquier sea tu necesidad, debes que buscar la promesa en la palabra de Dios para que puedas encontrar la promesa y basar tu fe sobre lo que dice la palabra. Una vez que la encuentras, crees en tu corazón y confiesas con tu boca, ¿verdad? Esta es la clave de la victoria. Hay varias enseñanzas que debes que repetir oyendo si no has oído. O si eres primera vez que estás viendo estas enseñanzas, te recomiendo La batalla de la mente, Pensar en propósito, todas estas enseñanzas que es demasiado importante para ayudar a uno de crecer en su fe. Ahora, la voluntad de Dios. Santiago 1:17 dice: todo buen don y todo don perfecto es de arriba, proviene del Padre de las luces, con quien no hay variación ni sombra de giro. Significa que Dios nunca va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y podemos depender, que no es como el hombre, ¿verdad? Que un día dice sí, el otro dice que no. Cuando encontramos y actuamos en fe sobre lo que dice la palabra de Dios, entonces vamos a tener las respuestas de nuestras peticiones. Ahora, la otra enseñanza aquí dice: lo que sea bueno y perfecto es un don que Dios proviene de Dios, nuestro Padre, que creó todas las luces de los cielos, nunca cambia ni proyecta una sombra cambiante. Una vez más,
Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es demasiado importante de entender que su misericordia, su amor, su voluntad sobre sanidad, su voluntad sobre sus finanzas. Él quiere lo mejor para nosotros, pero otra vez hay reglas que tenemos que seguir y eso es demasiado importante entender eso. Otra escritura en Mateo 7:11 dice así: entonces, siendo malvados, sabéis dar buenos dones a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dan a los que piden cosas buenas, a los que le piden. Entonces, lo que quiere decir es, el Señor quiere que podamos vivir una vida en abundancia. Una vida en abundancia no es una vida llena de enfermedad, llena de cáncer, llena de diferentes plagas. Una vida en abundancia no es viviendo en duda, dudando. Una vida en abundancia es sabiendo que Dios está con nosotros, nunca te va a dejar y siempre debes que confiar en eso. Y tengo muchos problemas con personas muy religiosas que empiezan a gritar y llorar y dicen: Dios, por favor, no nos dejan. Pues en su promesa dice que nunca nos va a dejar. La única cosa que va a separar nosotros de Dios es nuestro pecado. Y la solución es pidiendo perdón a Dios y siguiendo adelante, porque Dios es rico en misericordia. Te quiere perdonar, quiere que vivas una vida en abundancia, pero otra vez depende de nosotros, no de Dios. Él hizo todo lo que va a hacer en Cristo Jesús. Cristo sentó, cuando terminó su obra en la tierra y en los cielos, sentó a la diestra del Padre y se acabó su obra. Todo está en Cristo, todo está en su palabra. Necesitamos encontrar la promesa, recibir la promesa, hablar la promesa, actuar en fe, ¿verdad? Yo sé que muchas personas creen en su corazón, pero la mente es el problema. Por eso Pablo dijo: renovar tu mente, Romanos 12:2. Por eso hice la primera enseñanza hace 3-4 meses atrás, la batalla de la mente, porque todos tenemos batallas, ¿verdad? Y uno no puede parar un pájaro, ¿verdad?, volando sobre su cabeza, pero sí podemos parar el pájaro de ser un nido en nuestro pelo. ¿Qué significa eso? Pensamientos va y viene, pero no tienen que quedar. Tú tienes control sobre su mente, necesitas vivir una vida disciplinada, no echando la culpa al diablo, no echando la culpa a Dios porque no recibes lo que necesitas. Es tu fe que va a salvar y que te va a traer la liberanza, que va a traer la sanación, la salvación. Es tu fe. Tenemos que creer en Dios. Otra vez, Dios quiere que nosotros podamos entender que es un Padre de amor y nos quiere bendecir. Dios no es un viejo en el cielo con un bate que quiere pegar a nosotros en la cabeza. No es así. Las religiones piensan así, ¿verdad? Las personas religiosas piensan que tienen que implorar y llorar y gritar como Dios está sordo y ciego. Y no es así. Una vez que pides en fe, recibe la promesa y da gracias al Señor que está hecho. Así lo estás diciendo, Señor: yo sí te creo, Señor, porque le dice tu palabra. Tu palabra dice así, lo creo, lo confieso y camino como está hecho. Ok, vamos a seguir. ¿Qué es fe? La fe es siempre trayendo lo futuro al presente. Siempre el futuro al presente. Y la esperanza está en el futuro. Dos escrituras. Hebreos 11:1. Si pueden abrir su Biblia en Hebreos 11:1. Ahora, la fe es la seguridad o la confirmación de las cosas que esperamos. Futuro. La seguridad presente. Es la garantía y la evidencia de las cosas que no se ven. Recuerda, las cosas que se ven son temporales. Las cosas que no se ven son eternas. Recuerda, no debemos que estar dando lugar a lo que pensamos, o lo que oímos, o lo que vemos. Debemos que dar lugar a lo que dice la palabra de Dios. Nos movemos en Cristo. Él es nuestra cabeza, sus promesas está escrito, todos sus hechos están hechos y nosotros tenemos que confiar en eso. Es la convicción de su realidad. La fe comprende como un hecho lo que no puede ser experimentado por los 5 sentidos físicos.
¿Okay? Muy importante. No puedes experimentar eso por los 5 sentidos físicos. Entonces, dudar en la cabeza, puedes dudar en la cabeza y creer en su corazón. La batalla no es, ¿verdad?, tu espíritu. La batalla es aquí, tus emociones, qué piensas, qué hablas. Si quieres reconocer a una persona, el nivel de su fe, escucha cómo hablan. Están hablando duda, y yo no estoy hablando simplemente, yo estoy hablando de personas en la iglesia. Muchas personas en la iglesia van y gritan y aleluya y gloria a Dios, pero cuando viene ya la necesidad de que ellos están viviendo por el Señor, nosotros tenemos que entender que es la voluntad de Dios que creemos y que hablamos y que caminamos en la victoria. Es la voluntad de Dios. Y no tienes que llorar y gritar y dar maromas y lo demás, como muchas iglesias quieren que uno piense que tienes que rogar a Dios por todo. Dios no está sordo. La primera vez que pides a Dios en fe y hablas en fe y continúas en fe, estás continuando en fe todos los días, alabando al Señor, dando gracias por su promesa, entonces está hecho. Simplemente tenemos que esperar la manifestación de la respuesta, pero está hecho, está hecho. Ahora, recuerda que la fe significa de estar en el presente, no en el futuro. Esto significa que han creído, han recibido lo que esperaban. Por lo tanto, agradece a Dios que se ha hecho. El diablo va a luchar contra ti. El diablo va a luchar contra mí. Y nosotros tenemos que entender su mayor instrumento de luchar contra nosotros es atacando nuestra mente, poniendo pensativos negativos, pensando en duda. Y dice la palabra de Dios, lo que no es de fe es pecado, Romanos 14. Lo que no es de fe es pecado. Entonces, cuando estamos hablando duda, estamos pecando contra Dios. Dios está en su esquina, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere promover y todas sus promesas están ahí, todos sus hechos están ahí. Simplemente tenemos que tomar las promesas como para nosotros mismos y vivir por el Señor. Demasiado importante. Confíase y agradece a Dios por la respuesta. La lucha va a continuar día tras día tras día. Mira, amados, yo he orado por mucha gente. En la iglesia, en las calles, en las tiendas, he comunicado las bendiciones del Señor y personas que necesitan sanidad. Hay muchos que reciben, pero hay muchos que no, ¿verdad? Y eso no es la culpa del diablo, eso no es la culpa de Dios, es nuestra culpa. Es nuestra culpa porque no estamos abrazando la palabra de Dios como dice, ¿verdad? Y dando gracias a Dios por la respuesta. Yo he usado este ejemplo, pero hace como un par de meses atrás, cuando yo estuve enseñando en las cárceles, empecé a hablar con un oficial ahí, y él sabe por qué he entregado Biblias a los oficiales y también a los presos. Y un oficial me acercó y me dijo, Doc, tengo este problema. Y le dije, pues, ¿qué es lo que está pasando? Acaba de nacer mi hijo y dicen los doctores que está ciego en un ojo. Yo le dije, si dos sobre la tierra se ponen de acuerdo, lo que está hecho aquí lo va a estar hecho en el cielo. Entonces le dije, tú eres cristiano, tú has entregado tu vida a Cristo, tú estás leyendo su Biblia, ahora vamos a poner de acuerdo. Y cada vez que el diablo se pone en su mente que su hijo no fue sanado, que todavía está ciego, tú atacas al diablo, echas fuera esa mentalidad y dices, no, por sus llagas mi hijo fue, tiempo pasado, fue, ¿dónde fue? En la cruz de Calvario, tiempo pasado, fue sanado. Entonces todos los días él decía que no las veces, cuantas veces el diablo atacaba, pero todas las veces, todos los días estaba proclamando, gracias Señor por la sanación de mi hijo. Unos 2 meses después, ¿verdad? Lo vi en el colegio y él me dijo, Doc, mi hijo, como dice la palabra de Dios, la promesa de Dios, que fue hecho en la cruz de Calvario, que mi hijo no tiene nada. El doctor lo revisó y dijo, mi hijo se ve completamente bien. Y pasó todos los análisis y todos los exámenes de los doctores y se ve bien. Y dijo, gracias que me has enseñado cómo creer en Dios. Gracias me has enseñado la receta para recibir
¿verdad?, las respuestas de mis peticiones. Yo le dije, pues con mucho gracias, mucho gusto. Eso es mi trabajo como maestro, como cristiano, que somos la luz del mundo y tenemos que ser la luz del mundo. Hay muchos cristianos que vienen conmigo y tienen varios problemas. Dicen que mi esposo no es salvo, que mis hijos están viviendo vidas miserables en adicción de drogas y diferentes cosas. Y yo lo digo a ellos, ¿sabes qué? Ellos están actuando como deben que actuar, porque como no han entregado sus vidas a Cristo, están siendo obedientes, oyendo lo que dice el diablo. ¿Qué esperas? Si la persona no ha entregado su vida a Cristo, no hay victoria. Si la persona no ha entregado su vida a Cristo, no hay respuestas, ¿verdad? Porque el diablo lo está fastidiando y poniendo cosas malas en sus cabezas todo el tiempo y no saben defender. Te imaginas, en todo este tiempo que estamos viviendo, hay personas que están asolados y sintiendo alejados y enfermos y tribulados, y no hay receta para ayudar a ellos en sus mentes. Una vez yo estuve hablando con un muchacho que a veces lo estuvo ayudando, ¿verdad?, con qué hacer en la casa, de limpiar afuera, etc. Y él tiene problema con las drogas. Y cuando lo vi hace de 3, 4 años sentado en la calle, yo crucé la calle y empecé a hablar con él. Y estaba muy mal, se vio muy mal. Entonces yo le dije, ¿cuándo te vas a dejar esto? Dijo, no sé. Yo le dije, yo sé. Dijo, ¿cómo? Es cuando entregues tu vida a Cristo Jesús. No pelear esta cosa sola. Dios te puede librar. El momento que entregas tu vida a Cristo y vives por Él y piensas y usas la receta de victoria, lo vas a hacer libre el momento, porque dice el Señor, cuando entregues tu vida a Él, te va a quitar del reino de Satanás, el reino de drogas, el reino de enfermedad, el reino de toda esa basura, y te va a poner en el reino de su amado Hijo, y vas a tener una vida victoriosa. Puedes tener una vida victoriosa. Y él no aceptó a Cristo conmigo esa vez, pero a otros sí. Y he visto los drogadictos y alcohólicos y diferentes personas que han hecho cosas horribles. Y han entregado sus vidas a Cristo y Dios lo libera. Me recuerdo hace unos años atrás, ¿verdad?, un señor que estaba en la cárcel y estuvo enseñando y predicando en la cárcel y fue encerrado como 6, 7 veces por manejando borracho. Entonces empecé a dar este mensaje, ¿verdad?, que puedes ser libre en Cristo Jesús. Dios te puede liberar. Él aceptó con Cristo conmigo en la cárcel. Y me dijo como una semana antes que iba a salir, por no sé cuántas veces, él dijo, Doc, voy a llegar a tu iglesia y voy a traer mi familia y yo te doy gracias que me has enseñado el camino a la victoria. Le dije, con mucho gusto. Entonces ese domingo llegó a la iglesia con su esposa y con sus hijos y sirvió en la iglesia, era ujiere, diácono en la iglesia, y jamás tomó. Su vida cambió radicalmente, su matrimonio cambió radicalmente, sus hijos cambió radicalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la luz, si uno está caminando en la luz, la oscuridad tiene que salir si estamos actuando en fe, si estamos actuando como Dios quiere. Ahora, nuestra fe se mide por las palabras que estás hablando. Otra vez, personas religiosas son tan difíciles que se mete eso en su coco, tan difíciles, ¿verdad?, de entender que no tienen que rogar y llorar y dar maromas y lo demás. Dios no está sordo. Dios está contigo. No tienes que gritar, Dios nunca me deja. Dios nunca te va a dejar. Nosotros dejamos a Dios, nosotros pecamos contra Dios, pero ahí está esperando nosotros con sus brazos abiertos para recibir nosotros. Es más fácil, en todos los años que tengo caminando con el Señor, de ganar personas que son drogadictos y personas que con varios problemas y prostitutos y alcohólicos, etc., aceptar a Cristo y cambiar, que una persona religiosa que tienen años en la iglesia. Voy cuando visito hermanos y necesitan consejería, ¿verdad? Y le encuentro cuando entro a sus casas con su gran Biblia sentada sobre la mesa. Y después de unas semanas hablando con ellos, yo le dije, mira, estás quejando contra su esposo que no es cristiano. Estás quejando que tienes problemas con sus hijos. Tú eres la única luz aquí. Tienes que cambiar la manera que hablas, llamar las cosas que no son como si fuesen,
cambiar la manera, no sé doblemente, no gritas y lloras y decir lo demás, ay Dios, y habla puro basura, habla puro duda, pecado contra Dios, porque cada vez que estás hablando esas cosas, estás glorificando al diablo. Debes que glorificar a Dios diciendo, Señor, gracias que tú me has sanado, gracias que mi esposo ha cambiado, llamando las cosas que no son como si fuesen. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te doy gracias que mi casa, mis hijos, mi esposo, mi vida está en orden, todo está bien. Gracias, Padre Santo, que estoy caminando según lo que dice tu palabra de Dios. Eso trae la victoria. No gritando, no llorando, no dando maromas, no tratando de parar y sentar en la iglesia y estar ahí, ¿verdad? La iglesia es importante y tenemos que ir, pero para llevar cosas, no para quitar cosas. Llevar una palabra de fe, porque hay mucha gente que no tiene fe en las iglesias. Hay mucha gente que son salvos, pero Cristo no es su Señor. Déjame repetir eso. Son salvos, pero Cristo no es su Señor. Cristo no es su Señor. Tienen un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, ¿verdad? Y tienen doblemente. Y por eso lloren y gritan, ¿verdad? Y quieren consejos sobre apoyar sus malas costumbres en vez que aceptar lo que dice la palabra de Dios y que caminar en victoria. Es muy difícil para mí porque yo quiero que las personas puedan ser libres. El Padre quiere eso y doy la receta que puede ser hacia la victoria. Hablar la palabra de Dios continuamente va a enseñar lo que está en tu corazón. Tu cabeza va a resistir, pero puedes seguir hablando la palabra. Cada vez que duda llega a tu mente, no confieses la duda. Confieses lo que dice la palabra de Dios. Si quieres conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Tienes que leer, tienes que meditar, ¿verdad? Tienes que saber escrituras. Y cuando llega pensamientos negativos, con esas mismas escrituras, lo vas a pelear contra el diablo. Jesucristo hizo eso. Cuando se fue al desierto, ¿verdad? Y el diablo lo encontró ahí, él dijo, te voy a dar todo lo que está en el mundo si me adoras. Y Cristo no dijo, no tienes eso. Él sabía que Satanás es el rey de este mundo. Él recibió el título, ¿verdad?, de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva voltearon su espalda al Padre, y porque ellos fueron encargados de la tierra de dominar y reproducir, y ser personas de mucho fruto, ¿verdad? De personas de mucha bendición. El momento que ellos entregaron su vida a Satanás, obedeciendo a Satanás, ellos pasaron ese título sobre la tierra que Dios los dio al diablo. Y todo que está en el mundo, la mentalidad del mundo, la manera que viven, la manera que hablan, las cosas que buscan, es contra Dios. Y no puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios, porque el mundo es del diablo. Debes que ser luz, pedir por ellos, hablar con ellos, no tenés temor de hablar por ellos, pero no puedes tener una vida, una mente doble, ¿verdad? Tienes que pensar, hablar y vivir la palabra de Dios. Esa es la victoria. Dios no está sordo. Dios oye cada vez que estás quejando, renegando, en vez que decir, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, estoy confiando en ti. Ahora, quiero que podamos abrir Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. ¿Ok? Y dice así, tienes que perseverar para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, recibir su promesa. Ahora, ¿te imaginas que en Romanos 4 habla sobre Abraham y Sara? Y Abraham y Sara ya eran muy avanzados. Dios dijo, vas a ser padre de mucha gente, muchas generaciones. Pues él tenía 100 años y la matriz de su esposa estaba ya muerta. Pero él creó contra esperanza, significa su cuerpo, no considerando su cuerpo, su mente, lo que decían los vecinos o las otras personas ahí. Creyó en lo que dice la palabra de Dios. Confesó lo que dijo la palabra de Dios. Fue obediente a la palabra, llamando las cosas que no son en ese momento como si fuesen. Hasta que Dios cambió su nombre, ¿verdad? Y dijo padre de muchas generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas él hablando, verdad? Que soy padre de muchas generaciones. Y dice que estás loco, estás viejo.
No hay manera que vas a tener hijos. Dios me dijo que soy padre de muchas, no que voy a ser, soy padre de muchas naciones. Ya, ok, eres un fanático, eres muy religioso. No, eres una persona que cree en la palabra de Dios. Me sorprendo cuántas personas tienen vergüenza del Evangelio, vergüenza de hablar por el Señor, vergüenza de ser la luz en el trabajo, en las casas, en la calle, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo siento muy tímido. Dice la palabra de Dios, no, Dios nos ha dado un espíritu de temor, pero de amor, de poder y dominio propio. Dominio propio. Entonces, si no estás recibiendo las respuestas por tus peticiones, debes que mirar cómo estás viviendo, cómo estás hablando. Si quieres evaluar la fe de una persona, deja que escuchan cómo se hablan. Y yo no estoy hablando simplemente de laicos, las personas de la iglesia, estoy hablando de pastores. Hablan duda. Dicen que no, que esta plaga, Señor, proteja a nosotros. El Señor dijo que ninguna plaga va a acercar a tu casa porque estás cubierto con la sangre de Cristo. Y no tienes que pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Cuando nosotros estuvimos viviendo en Cancún, había otra plaga y toda la gente como hoy estaban hablando negativamente y usando máscaras. Jamás mi esposa y yo usaba máscaras. Y gente decía, ¿no tienes temor? No tengo temor. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Nada me puede tocar. Por sus llagas fui sanado. Por sus llagas fui sanado. No que me voy a ser sanado. Entonces, cuando personas vienen conmigo y dicen, Doc, yo necesito sanación, dice, ok, vamos a recibir, quiero que tú oyes el Evangelio, oyes lo que dice, porque la palabra dice el Evangelio, la sanidad divina es parte del Evangelio. Dije en Hechos 10:38, Jesucristo fue ungido con poder del Espíritu Santo, caminando, haciendo bienes y sanando, Hechos 10:38, y sanando todos los que fueran oprimidos del diablo. Hay personas religiosas que me han dicho, estoy sufriendo esta enfermedad por Dios. Le dije, no, eres necia, no quieres recibir la voluntad de Dios. No quieres recibir la sanación de Dios, de que fue hecho en la cruz del Calvario. Y si es la voluntad de Dios, ¿por qué te vas al doctor? Aguántate. Si es una gran bendición que tienes de Dios, el cáncer o lo que sea, aguántate, no vas a buscar sanación, porque si tú crees es la voluntad de Dios y buscas un doctor, entonces estás contra Dios. No tiene sentido, ¿me entiende? No tiene sentido. Es la religión que ha tapado, que ha cegado la mente y los ojos y los oídos de la gente. ¿Y quién tiene el problema? Los pastores. Los pastores, porque ellos igual que son ignorantes. Perdona la palabra que estoy usando, pero hay muchas personas que supuestamente son líderes, que son guiando gente y son igual de ignorantes en la palabra, ¿verdad? Porque han creído la religión en vez que la palabra de Dios. La palabra es muy claro, amados. La palabra es muy claro. La palabra es muy claro. Una persona de doble mente no piensa que dice en Santiago que va a recibir nada del Señor. Si tienes doble mente, no vas a recibir ninguna respuesta a sus peticiones. No te enojas conmigo, ahí lo dije. Acabo de leer eso en Hechos 1, lo voy a leer otra vez, Hechos 1. Si necesitas sabiduría, pídele a Dios generoso, y Él te la dará. No reprenderá por preguntar. Pero cuando le preguntas, asegúrate que tu fe está solo en Dios. No debes que vaciar, porque una persona con doble lealtad dividido está tan inquieta como la ola del mar que es soplada y arrojada por el viento. Ese pueblo no debes que esperar recibir nada de Dios, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todos sus caminos, en todas sus maneras de vivir. Inestables. Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Verdad? Lloran en la iglesia, gritan, hacen marromas, gracias Padre, gracias hermano. Cada semana van por la misma petición. Y yo como maestro, como psicólogo, yo quiero que la gente pueda ser libres.
Pero amados, hay mucha gente que no quiere ser libres. Están a gusto siendo víctimas. Pero dice el Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No dice que somos más de víctimas en Cristo Jesús. No, somos más que vencedores. Pero hay personas que quieren ser víctimas, quieren ser mártires. Ellos son los únicos buenos. Mira, yo soy muy religioso, tengo mi Biblia abierta para que todos puedan ver qué tan santo que soy. Pero no están viviendo la palabra de Dios. Es pura fantasía, es puro ilusión, es puro que quiere engañar gente que son personas muy, muy santas, pero quieren vivir como víctimas porque no quieren cambiar. Hay gente que no quieren cambiar. Hay gente que no quieren cambiar. Yo he hablado con cientos de personas por los años. Y hay personas que reciben la palabra de Dios con gozo y otros que huyan, cancelan las citas y no quieren oír más porque estoy llamando las cosas como son. Yo sé que soy muy directo, yo entiendo eso. Pero no hay víctimas. Si tú estás en una situación que está completamente mal, ¿verdad? No tienes que quedar ahí. No tienes que quedar ahí, ¿verdad? Dios puede abrir otros caminos para ti, pero tienes que caminar en la situación, en la palabra de Dios, pensar, hablar y caminar en la palabra de Dios. Ser la luz donde estás. Trata de ser la luz donde estás. Otra vez me recuerdo que la esposa de Smith Wigglesworth, él era un gran predicador en Gran Bretaña. Y era ateo, completamente ateo, discutía cada vez que su esposa quería ir a la iglesia. Entonces una noche ella dijo, ok, mi amor, yo voy a regresar después de la iglesia. Dije, si tú sales de estas puertas, yo voy a cerrar estas puertas con llave y no vas a poder entrar, vas a dormir toda la noche afuera. Dijo, ok, mi amor, gracias. Se fue a la iglesia, regresó, luces apagadas, puertas cerradas. Ella se durmió en una silla enfrente de la casa. Entonces él, como no sé qué hora fue, pero él cuando se despertó, se levantó, estuvo viendo, ¿verdad? Entonces vio a su esposa afuera, abrió la puerta, así muy duro, muy sangrón. Y entonces ella dijo, buenos días, mi amor, ¿cómo está usted? Dije, bien, gracias, yo estoy muy bien. Espérate, voy a hacer tu desayuno para que puedas ir Janito, a ir a trabajar y voy a hacer tu lonche y dame unos momentos y le voy a hacer eso. El hombre, ¿quién puede pelear contra esa clase de amor? Yo me recuerdo, yo he hablado con personas y decir, ¿sabes qué? En vez de renegar, cada vez que su esposo o esposa entra a sus hijos, habla en amor. Dile qué tan buenos son. No estás mintiendo, estamos llamando las cosas que no son como si fuesen. Llamando las cosas que no son como si fuesen. Recuerda que fe es trayendo lo que esperas del futuro al presente. Al presente. Y si tú tienes ese al presente y sabes que es suyo, entonces debes que dar gracias al Señor, no renegando, no quejando. Ahora, otra escritura. En Hebreos 10:23 dice, debemos unir la confesión de nuestra fe sin vaciar, porque fiel es que prometió lo que pides. Entonces, si sabes que tienes lo que dice el Señor en la palabra, debes que dar gracias a Dios, no tienes que pedir otra vez. Dios no está sordo. Dios oye la primera vez con un corazón. Entonces, cuando no estás recibiendo luego, continuar alabando al Señor, dando gracias al Señor por la respuesta. Eso es fe. No eches culpa al diablo, no eches culpa a Dios. Recuerda que tenemos nuestra parte. Otra vez, pensar, hablar y vivir en fe, rechazando continuamente la duda, la contradicción de la palabra, trae la victoria. Otra escritura. Dice en Apocalipsis 12:11, dice, y ellos vencieran al diablo por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio y no amaran sus vidas hasta la muerte. Esto está hablando de la gran tribulación en que va a estar suelto Satanás y todavía no habla sobre cuando la segunda venida de Cristo. Pero aquí está hablando de que estas personas que rechazaran a Cristo en el principio
prendió el foco que Cristo es la única respuesta, entonces por la sangre de Cristo pidiendo perdón y hablando que son cristianos y viviendo por el Señor, serán mártires. Es lo que va a ser en el futuro para personas. En el rapto, hay muchas personas que van a ser llevados y otras personas que no, ¿verdad? A mí no importa si estás en la iglesia, porque dicen, me alaban con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. No te enojes conmigo. No te enojes conmigo. Yo no escribí eso en los evangelios. Cristo mismo dijo eso. Señor, Señor. Dice, ustedes me alaban con tus palabras, pero su corazón está lejos de mí. Y yo cuántas veces he encontrado personas que dicen una cosa y viven otra cosa. Dicen que aman al Señor, pero viven por el diablo. Dejan que el diablo juegan con sus mentes, hablan duda, hablan pecado, sus vidas no están correctas. Dice aquí, en Marcos 11, vamos a cerrar con esto. Marcos 11, 22 y 25, dice, tener fe en Dios, respondiendo Jesús. Es verdad, os digo, que si alguien dice a esta montaña, ¿cuál es su montaña? ¿Es enfermedad? ¿Es fracaso económico? ¿Cuál es tu montaña? ¿Qué es lo que estás enfrentando que parece que está más grande que tú? ¿Verdad? Vete y lánzate en el mar y no dudar en su corazón. Confesar y no dudar en su corazón, pero cree en lo que dice. Otra vez, dice, la segunda vez, sucederá, se hará por ellos. Por tanto, os digo que todo lo que pides en oración, pides otra vez hablando, creer lo que han recibido y será vuestro. Creer lo que dice la palabra de Dios, hablar lo que dice la palabra de Dios, vivir lo que dice la palabra de Dios. Y cuando estás orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que tu Padre Celestial te perdone tus pecados también. Amados, otra vez, si guardamos rencor, resentimiento, si no estamos caminando con el Señor, las únicas personas que estamos dañando son nosotros mismos. No estás viviendo en una vida de victoria. Cristo quiere que puedes tener una vida en abundancia, viviendo en resentimiento y rencor, y enfermos y fracasados y dudando del Señor. No es una vida en abundancia. Puedes tener una vida en abundancia. Le estoy dando la receta. No pienses el hombre, la persona que tiene doblemente, sí en la iglesia, ¿verdad? Sí enfrente al pastor, pero otra vez no en el mundo, con sus amigos, con su familia, etc. No pienses que vas a recibir algo del Señor, porque no vas a recibir, y no es la culpa del diablo, ni es la culpa de Dios, es nuestra culpa. Es nuestra culpa. Tenemos la receta. La palabra de Dios es lo que Dios hizo por nosotros. Tenemos que abrazar la palabra, hablar la palabra, continuar caminando en la palabra de Dios, y la respuesta viene. Está hecho, pero viene. Está hecho, pero viene. Espéralo. No te apresuras. No te pongas impaciente. Espéralo. Viene. Está hecho, viene. Nomás da gracias al Señor en medio de todo eso. Quiero orar por usted. Inclina vuestros rostros, por favor, y vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por cada persona que está escuchando este video. Gracias, Padre Santo, por su amor. Gracias, Padre Santo, que por eso están escuchando, quieren saber el camino de la victoria. Señor, iluminar sus cabezas. Dale valor, entender que mayor es Él que está dentro de nosotros, tú, Señor, que el que está en el mundo, el diablo. Que no somos del mundo, Señor, somos de ti, Padre Santo. Y no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Tenemos dominio propio, podemos pensar en propósito, podemos pensar en lo que dice la palabra de Dios, podemos hablar lo que dice la palabra de Dios y vivir lo que dice la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias por tomar este tiempo. Gracias porque nosotros sabemos que es el Señor que está aquí, el Señor que está iluminando nosotros para que podamos vivir una vida de victoria. Este es el Dr. Timothy Emmerich una vez más, The Harvest Evangelistic Association. Ahí está la dirección.
Si quieres comunicar conmigo o ayudarme por teléfono o mandarme un correo electrónico, con mucho gusto te puedo contestar. Que Dios te bendice grandemente. Bye bye.